Bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que estamos por aquí este día para compartir la reflexión bíblica de hoy. Hoy seguimos con nuestro tema del bautismo en esta semana 7. Entramos al día 6 de la semana 7 del año 2026. Vamos a orar para que comencemos. El bautismo como acto de fe es el tema de hoy. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio maravilloso que nos concede de poder compartir tu palabra, de poder reflexionar, Señor amado, en este día sobre tu verdad, oh Dios. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para guiarnos al conocimiento de la verdad, para darnos entendimiento y conocimiento de tu palabra, Señor, para guiar a mis hermanos y hermanas, Señor amado, en el entendimiento de tu palabra, Señor, en la voluntad para obedecer y poner en práctica tu palabra y compartirla con los que todavía, Señor, no han sido expuestos o no han entendido la predicación del mensaje del Evangelio. Te pido que tu Espíritu Santo nos cubra, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos fortalezca y que tu presencia sea evidente en este tiempo, Señor, mientras compartimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El bautismo como acto de fe. El bautismo como acto de fe. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo bíblico es parte, lo entendemos como parte de la gran comisión, igual que Mateo capítulo 28, versículo 19. En ambos pasajes bíblicos habla del bautismo como parte de ese proceso de conversión, de arrepentimiento y de compromiso con el mensaje del Evangelio. Aquí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La pregunta frecuente que la gente hace: entonces, si yo me convierto pero no me bautizo, ¿no puedo ser salvo? Eso es la respuesta puede ser sí y no. Sí en algunas circunstancias y no en algunas circunstancias. Si te conviertes y no eres bautizado porque decides no bautizarte, pudiendo bautizarte, renuncia a ello, entonces actúa en desobediencia a un mandato. Te avergüenza bautizarte, no quiere comprometerte públicamente, no quiere que te vean bautizando, etcétera, etcétera, lo que sea. La razón por la que sea que tú renuncias al bautismo voluntariamente porque no quiere asumir ese compromiso público de fe, entonces lógicamente que está desobedeciendo a un mandato, está renunciando a un mandato y por lo tanto pone en riesgo tu salvación. No quiero decir que no te salva, estoy diciendo pone en riesgo tu salvación. Y en segundo lugar, si yo creo y no me bautizo, no porque no quise, sino porque según las normativas de la iglesia donde me convertí, todavía no estoy en condición de bautizarme, tengo que pasar un tiempo de doctrinamiento, tengo que resolver asuntos personales para poder acceder al bautismo, y eso es parte de la dinámica de la iglesia. Lo que te salve es tu fe, no el bautismo. Ya tú tienes tu fe, pero tienes el compromiso y el deseo de bautizarte, te está preparando para bautizarte, está resolviendo situaciones que tiene que resolver previo al bautismo, y Cristo viene antes de, o partes tú de esta tierra antes de, lo que te salve es tu fe. Ahora, eso porque el Señor tiene la capacidad de evaluar que aunque tú no estás bautizado, tú sí estabas comprometido con el mensaje del Evangelio, creíste en Cristo y estaba preparándote para dar ese paso según las normas de la iglesia. Pero si tú renuncias al bautismo, a pesar de que tiene la condición y la iglesia te ofrece esa oportunidad, tú renuncias a él por cualquier cosa que sea, porque tú no quieres, entonces tú estás desobedeciendo de manera consciente un mandato que pone en riesgo tu salvación. Ahora, lo que yo sí puedo decir es lo que dice el versículo bíblico: más el que no creyere será condenado, porque creer es lo que salva y no creer es lo que condena. La luz vino al mundo y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese rechazar a Cristo Jesús. Hay mucha gente que hace muchas cosas buenas, pero no hace lo único bueno que debería hacer para ser salvo, que es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador, porque todas esas cosas buenas que tú haces no te salvan, porque el único que salva es Cristo. Y para ser salvo hay que creer en Cristo. Lo demás, después que creemos en Cristo Jesús, son
pasos en el proceso de desarrollo de la vida cristiana como discípulo de Cristo, a los que estamos abocados en este proceso de desarrollo y a los cuales no debemos renunciar voluntariamente, sino irlos asumiendo en la medida que vamos creciendo. Y el bautismo es uno de esos pasos iniciales en el proceso de crecimiento como discípulo de Cristo. Hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar, hay muchas cosas que tenemos que dejar, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Ninguna de ellas nos salva, pero todas ellas son como consecuencia de nuestra salvación, de nuestro compromiso público de fe, de nuestro creer en Cristo Jesús. Por ejemplo, ir a la iglesia salva, ir a la iglesia no salva, pero no ir a la iglesia pone en riesgo tu salvación. Leer la Biblia salva, leer la Biblia no salva, pero no leer la Biblia pone en riesgo tu salvación. Orar salva, orar no salva, pero no orar pone en riesgo tu salvación. Ayunar salva, ayunar no salva, pero no ayunar pone en riesgo tu salvación. Entonces hay muchas prácticas del Evangelio que no son las que salvan en sí, pero son parte de nuestra fe y son elementos, procesos de la vida cristiana que ayudan a fortalecer nuestra fe, que revelan nuestra fe, que ponen en evidencia nuestra fe, que testifican de nuestra fe, que hacen pública nuestra fe. Salir a predicar y a compartir el mensaje del Evangelio con gente por ahí por la calle, regar tratado, irme a una campaña evangelística, eso salva. Eso no salva, pero ayuda a tu salvación, porque cuando tú quieres compartir el mensaje del Evangelio de forma pública con otro es porque tienes compromiso con ese mensaje y es porque está comprometido a dar testimonio público de ese mensaje. Hay mucha gente que quiere ser cristiano de la puerta de su casa para adentro, no se congrega, es cristiano a su estilo, a su manera. En su trabajo nadie sabe que es cristiano. Él no quiere tener compromiso público con el Evangelio. Posiblemente hay mucha gente que quiere ser cristiano a su estilo porque critica a las iglesias. Entiende que en las iglesias hay muchos hipócritas, mentirosos, pecadores, malos, etc. Bueno, ¿y por qué tú no te arriesgas a ir a la comunión de fe de la iglesia y mostrarte como un cristiano auténtico y darle ejemplo a todos los hipócritas que están ahí adentro? Ah, no, pero tú prefieres ser cristiano de tu puerta, de la puerta de tu casa para adentro. Una supuesta comunión y relación solo entre tú y Dios, que solo tú y Dios saben lo que hay entre ustedes. Y no hay testimonio público de fe. Tu fe no sirve para influenciar a nadie más, para que nadie más crea. Nadie más te conoce como cristiano, solo tú. Te permite solo la libertad de criticar a los que son cristianos públicamente, pero tú mantienes tu fe privada. Porque en vez de criticar públicamente a los que son cristianos, que son imperfectos, que cometemos errores, que pecamos de mil maneras, ¿por qué no vienes públicamente y te sumerge en la comunión de la iglesia y nos da ejemplo de cómo se es un buen cristiano? Perfecto, íntegro, temeroso de Dios, que se porta bien, que hace todas las cosas bien. No, lo que pasa es que usted no quiere compromiso y prefiere ser cristiano de la puerta de su casa para adentro. Porque estar como cristiano en la vía pública sabe que te expone a la misma crítica que tú le haces a los otros. Porque sabe que tú también vas a ser criticado como cristiano y no quieres ponerte a la vida pública. Ten una vida transparente, que si comete un error la gente diga que lo cometiste. Que si fallaste la gente diga que falló. Que en la comunión de la iglesia encuentre quien te corrige, quien te fortalece, quien te levante, quien te ayude, quien ore por ti y también posiblemente quien te critique. Pero sé un creyente que se atreva a tener una fe pública, expuesta, que la gente sepa lo que tú eres. No un cristiano de la puerta de tu casa para adentro y que se toma la libertad de criticar a todo el que es cristiano que va a la iglesia. Y por allá a la distancia decir yo soy mejor que todos los que van ahí. Para uno ser salvo no tiene que ir a la iglesia. Eso es verdad, para ser salvo no hay que ir a la iglesia. Y si eres salvo, ¿por qué no va? Y si eres salvo, ¿por qué no lee la Biblia públicamente con los demás? Y si eres salvo, ¿por qué no sale a predicar públicamente como los otros? Entonces, si es verdad que para ser salvo no hay que hacer nada de eso, y si es verdad que eres salvo, ¿qué te impide hacer eso? Que parte de la fe pública, del testimonio público de que creemos en el Señor. De modo que aquí lo mismo. Aquí lo mismo. El que creyere y fuere bautizado, todo lo que implica es que si tú crees, tienes que dar testimonio público de tu fe y tienes que comprometerte con todos los pasos y procesos de la vida cristiana para apuntalar, para testificar públicamente de que tiene un compromiso férreo con la fe en Cristo Jesús. El bautismo es una respuesta visible de fe en Cristo. Creer y bautizarse forman parte de la obediencia al Evangelio. De modo que si yo no me bautizo voluntariamente, no voy a la comunión de la iglesia y por lo tanto soy cristiano de mi propia cuenta, pero como nunca voy a la comunión de la iglesia, nunca me bautizo,
No hago compromiso público de fe. Nadie me ve haciendo absolutamente nada como cristiano. Solo soy cristiano para mí, lo cual no dudo, lo cual puedo entender, pero no tengo compromiso público, no tengo testimonio público. No influyo con mi vida cristiana sobre nadie. Igualmente nadie me critica como cristiano porque nadie sabe que lo soy, pero tampoco influyo sobre la vida cristiana de nadie. Me puedo tomar la libertad de criticar a todo el que ha hecho comunión, testimonio público de su fe, pero a mí nadie me critica porque yo soy evangélico de la secreta, yo soy privado, de la puerta de mi casa para adentro. No me junto con esa chusma que va al templo, porque yo soy un cristiano de otro nivel, de otra categoría, no soy como esos. Se parece al fariseo que oraba al lado del publicano y decía, Señor, yo ni siquiera soy como ese publicano pecador. Parece más al fariseo que al publicano y que al cristiano auténtico. El Evangelio llama al ser humano a responder con fe. No se trata solo de creer internamente, sino de expresar esa fe de manera visible y obediente. Jesús enseñó que el bautismo es parte de esa respuesta. El bautismo es parte de la respuesta de fe que damos cuando creemos. En un mundo donde muchos desean una fe privada o silenciosa, el bautismo nos recuerda que creer en Cristo implica dar pasos concretos que confirmen públicamente nuestra confianza en Él. Cualquiera que viene a mí y no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermano, hermana, herencia, posesiones por causa de mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. En otro pasaje dice, y el que no esté dispuesto a dejarlo todo, padre, madre, hermana, hermano, herencia, posesiones, y además de eso, a tomar persecuciones por causa de mí, no es digno de mí. Pero hay gente que prefiere ser cristiano de la secreta, que prefiere ser cristiano de la puerta de su casa para adentro. No se congrega, no da testimonio público de fe, no se mete en la campaña, no sale a predicar, no riega un tratado, no comparte el mensaje del evangelio con un compañero de trabajo, con su familia. Tiene boca para criticar a todos los predicadores, a todos los pastores, a todos los cristianos. O sea, un cristiano que conoce el evangelio para criticar y aplicárselo a otro, pero no es capaz de dar testimonio público de esa fe. Entonces, el cristianismo y el creer en Cristo, la fe, exige confirmación pública y exige dar la cara públicamente. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Te avergüenzan los evangélicos? No debe avergonzarte de Cristo. Entonces, da testimonio de Cristo. ¿Te avergüenza el mensaje del evangelio? ¿Considera que el mensaje del evangelio es demasiado radical? ¿Considera que el mensaje del evangelio es demasiado duro? ¿Considera que el mensaje del evangelio es un discurso de odio, como creen mucha gente en esta sociedad? ¿Y te avergüenza de ser cristiano y del mensaje del evangelio por lo que otros creen del evangelio? Entonces tú no crees profundamente en el evangelio. Y por eso prefieres ser un cristiano de la secreta, sin testimonio público, sin exponerte al cuestionamiento público, sin arriesgarte a cometer un error y que todo el mundo te señale. Porque es más fácil ser cristiano de la secreta, escondido, como quería hacer Nicodemo cuando fue a Jesús de noche, porque no quería arriesgar su reputación pública y entonces fue de noche a Jesús. Entonces, el que cree y es bautizado es salvo. Aquí es bautizado implica el primer paso para dar testimonio público de esa fe en la que ha creído. De modo que Jesús enseñó que el bautismo es parte de esa respuesta. Eso fue Jesús que lo dijo. El que creyere y fuere bautizado, lo dijo Jesús. En un mundo donde muchos desean una fe privada o silenciosa, el bautismo nos recuerda que creer en Cristo implica dar pasos concretos que confirmen públicamente nuestra confianza en Él. De modo que el Señor nos ayude. La reflexión dice así: el bautismo en agua es una de las respuestas más hermosas y valientes que un creyente puede dar al evangelio. Es una señal hermosa, pero además es una señal valiente. Valiente porque es una señal pública que implica que tú tienes compromiso férreo con la fe y con el Cristo en quien ha creído. Y en países como los nuestros, que hay libertad de culto, que no se persigue a los cristianos, ese acto es hermoso, pero no requiere de demasiado valentía.
pero hay en países en donde hacer testimonio público de la fe de Cristo te genera la muerte. Y los discípulos en su momento todos arriesgaron su vida por causa de su fe. Ninguno de ellos se escondió. Todos de ellos dieron voz pública del mensaje del Evangelio y arriesgaron su vida por causa de aquel maestro Jesús de Nazaret que dio su vida y entregó su vida por ellos y por mí y por ti en la cruz del Calvario. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús. Por eso, bautizarse es una respuesta hermosa, pero es una respuesta valiente, porque te pone a dar testimonio público de tu fe, a asegurar que tú estás convencido de que crees en Cristo y que estás dispuesto a arriesgar por Cristo, porque cree en Él, cree en su mensaje y cree en la salvación que Él compró para ti en la cruz del Calvario. El bautismo en agua es una de las respuestas más hermosas y valientes que un creyente puede dar del Evangelio. Jesús mismo lo presenta como un acto que fluye de la fe, es parte de ella, viene con ella. Primero se cree y luego se obedece. Y obedecer en este caso implica bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí el elemento es creer y obedecer. Por eso al obedecer soy bautizado. Si no me bautizo voluntariamente porque decido no hacerlo, entonces creo pero no obedezco. Y ese creer sin obediencia no es creer. Se cae la fe cuando se desobedece a aquel en quien se tiene fe. El bautismo no es un ritual vacío, sino una declaración pública que declara o que dice: confío en Cristo y me entrego completamente a Él. El bautismo proclama que nuestra fe está puesta en la obra redentora de Jesús. ¿Qué es la obra redentora de Jesús? Su muerte, su resurrección y su señorío sobre nuestra vida. Entendemos que esta fe no es meramente intelectual, sino que es una fe viva, dinámica y que está respaldada por el poder del Espíritu Santo, quien nos impulsa a obedecer con valentía. Esta fe está respaldada y fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quita el miedo. Antes de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los discípulos, muchos de ellos estaban miedosos, escondidos, y cada uno decidió salir a realizar el oficio que realizaban antes de ser discípulos de Jesús. Pero cuando vino el día de Pentecostés y el Espíritu Santo vino sobre ellos, le dio la valentía, le quitó el miedo, y todos salieron a promover y a predicar el Evangelio de Jesucristo con denuedo en Samaria, en toda Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y todos ellos arriesgaron su vida por causa del mensaje del Evangelio, sin ningún temor, porque el Espíritu Santo lo impulsó. Quien se convierte con firmeza y no tiene temor a dar testimonio público de su fe, contará con el respaldo del Espíritu Santo para ayudarle. Quien cree y se esconde porque no quiere dar testimonio público de su fe y por lo tanto no se congrega en ninguna iglesia, no se mete absolutamente con nada que implique que lo vean públicamente siendo discípulo de Cristo, se parece más a Nicodemo y a José de Arimatea que a un verdadero creyente. Se parece más a Nicodemo y a José de Arimatea que a Pedro, a Felipe, a Bartolomé, al apóstol Pablo, a Esteban, que fue el primer mártir, que lo apedrearon predicando el mensaje del Evangelio. Entonces, tienes que decidir qué tipo de discípulo tú eres. Si un discípulo al estilo de Nicodemo y José de Arimatea, o un discípulo al estilo de Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Tomás, etc. El bautismo proclama que nuestra fe está puesta en la obra redentora de Jesús, su muerte, su resurrección y su señorío sobre nuestra vida. Entendemos que esta fe no es meramente intelectual, sino viva, dinámica y respaldada por el poder del Espíritu Santo, quien nos impulsa a obedecer con valentía. El bautismo es entonces un acto de confianza. Confianza en que Cristo salva, confianza en que su palabra es la verdad y confianza en que su Espíritu nos guía a una vida nueva. Recordar nuestro bautismo es recordar el día en que dijimos públicamente: creo en Jesús y decido seguirle. El bautismo es confianza en que Cristo salva. ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Cristo te salva? ¿Qué impide que te bautice? Confianza en la palabra, en que la palabra de Dios es verdad. ¿Crees en la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la verdad? ¿Qué impide que te bautices según lo que manda esa Biblia en la que tú crees? Confianza en que su Espíritu nos guía a una vida nueva.
crees en que el Espíritu Santo te guía a una vida nueva, y si creen que el Espíritu Santo te guía a una vida nueva, ¿qué impide que te bautice? Entonces el siguiente paso después de creer, de confiar en Jesús como nuestro Salvador, en su palabra como la verdad y en el Espíritu Santo como nuestro guía, el siguiente paso es bautizarnos basado en esa fe que salva, esa verdad de su palabra y ese Espíritu que nos guía. Y recordar esto cuando hemos ya sido bautizados es recordar aquel día que dijimos públicamente, creo en Jesús y decido seguirle. ¿Cómo lo expresa el versículo bíblico? El que creyere, la fe es un punto de partida. Creer es el punto de partida para el discipulado, para introducirnos a la vida cristiana como discípulo de Cristo. Jesús establece que la salvación comienza con creer. Lo que salva es creer. Ese es el punto de partida. Jesucristo dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Pero al mismo tiempo dice, y esta es la condenación, que no creyeron al unigénito Hijo de Dios. Entonces el problema es no creer. La diferencia está en creer o no creer. Hay mucha gente que hace muchas cosas buenas, pero no hace lo único bueno que le puede salvar, que es creer en Cristo Jesús como su Salvador. Hay mucha gente que dejó de hacer muchas cosas malas, pero todavía está haciendo algo malo, que es no hacer lo único bueno que debería hacer, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús establece que la salvación comienza con creer. La fe es la puerta de entrada a la vida eterna y la base de toda obediencia cristiana. La fe es la puerta de entrada a la vida eterna. El que creyere y fuere bautizado, pero primero es creer, creer, creer. Porque es imposible que el que se acerca a Dios, es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Si no cree en la existencia de Dios, si te acerca a Él sin creer, entonces no puede agradarle. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y si no cree, entonces no puede agradar a Dios porque ha ido a la presencia de Dios sin fe. Jesús establece que la salvación comienza con creer. La fe es la puerta de entrada a la vida eterna y la base de toda obediencia cristiana. Lo segundo que dice el versículo es, y fuere bautizado. El bautismo es una respuesta visible a esa fe. La primera respuesta visible que se exige es el bautismo. Por eso dice que creyere y fuere bautizado. De modo que el bautismo es una respuesta, una acción visible a esa fe que hemos creído para salvación. El bautismo no reemplaza la fe. El bautismo la confirma, o pudiéramos decir la complementa. Creo en Cristo, un complemento de ello es bautizarme. Creo en Cristo, un complemento de esa fe es congregarme. Creo en Cristo, un complemento de esa fe es dar testimonio público, es reunirme con los otros que creen en la comunidad de creyentes y participar de la misión de la iglesia. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Si yo creo en Cristo, ¿qué me impide bautizarme? ¿Qué me impide congregarme? ¿Y qué me impide involucrarme con la comunidad de creyentes para promover la misión de la iglesia? El mensaje del evangelio. ¿Qué me impide hacer eso? Entonces, cuando yo decido ser cristiano privado de la puerta de mi casa para adentro, no asumo ni compromiso de bautizarme, ni compromiso de congregarme, ni compromiso de obedecer y cumplir la misión que Cristo encomendó a su iglesia. Por lo tanto, esa supuesta fe que tengo en Cristo no ha sido confirmada por elementos visibles de testimonio público que afirman mi compromiso con la fe que creo. La salvación, el bautismo no reemplaza la fe, pero la confirma. Es la expresión externa de una realidad interna. Creo en Cristo y me identifico con Él. Si cree, ¿por qué no puede bautizarte? Si cree, ¿por qué no puede congregarte? Si cree, ¿por qué no puede unirte a la comunidad de creyentes y salir con ellos a predicar el mensaje del evangelio en cumplimiento de la misión que Cristo encomendó a su iglesia? Ese Cristo en el que tú crees, pero que aunque cree no te bautiza, aunque cree no te congrega y aunque cree no predica. En tercer lugar dice, será salvo. La promesa para quienes responden al evangelio es la salvación. La salvación es un regalo de Dios recibido por fe. El bautismo no salva por sí mismo, pero acompaña la fe como acto de obediencia y testimonio. De modo que cuando yo creo, pero al mismo tiempo desobedezco y me niego a dar testimonio, no creo.
Si no me bautizo después que creo, doy testimonio de que no creo. Porque si creo, entonces el paso siguiente es obedecer el mandato de aquel en quien yo creo. Y aquel en quien yo creo dice, el que creyere y fuere bautizado. Insisto, lo dijo Jesús en este versículo que estamos estudiando hoy. La salvación es un regalo de Dios recibido por fe. El bautismo no salva por sí mismo, pero acompaña a la fe como acto de obediencia y testimonio. Y número 4, más el que no creyere será condenado. La incredulidad es la verdadera causa de la condenación. Ya lo hemos dicho anteriormente. Jesús deja claro que la falta de fe es lo que separa al ser humano de Dios. No el hecho de que no te bautice, es que no has creído. Y lógicamente cuando tú crees y no te bautiza, automáticamente no crees porque estás desobedeciendo el mandato de aquel en quien cree. De modo que lo que te condena es la falta de fe, la falta de creer de manera plena y verdadera. Ese creer, pero que no renuncia a nada o que no está dispuesto a seguir dando los pasos necesarios empujados por esa misma fe. Porque hay gente que cree en Cristo, pero no renuncia a nada de lo que tiene que renunciar. Y habrán otros que creen en Cristo, pero no dan los pasos siguientes que tienen que dar después de la fe. Entonces, finalmente, si yo creo, pero no renuncio a nada de lo que tengo que renunciar, no creo. Y si yo creo, pero no camino en la dirección que tengo que caminar, no creo. Y lo que condena es ese no creer. El bautismo sin fe no tiene valor porque la fe sin obediencia está incompleta. El bautismo sin fe no tiene valor y la fe sin obediencia es incompleta. El apóstol Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Toda fe, todo acto de creencia demanda que nosotros demos testimonio evidente de eso que nosotros creemos. El bautismo es más que un rito, es un acto de fe. Es decirle a Jesús, confío en ti y te obedezco. Así como los primeros creyentes respondieron al Evangelio con fe y bautismo, nosotros también estamos llamados a vivir una fe que se expresa con acciones concretas. Esa fe que se expresa con acciones concretas, bautismo, congregarme, participar de la vida pública de la iglesia, contribuir con el sostenimiento de la iglesia, orar, leer la Biblia, ayunar, acompañar a los creyentes, ayudar a fortalecer la fe de otros, etcétera, etcétera. Todo eso son acciones concretas, públicas, visibles de testimonio de que yo tengo compromisos con mi fe. Nuestro bautismo fue un momento en el que declaramos públicamente nuestra confianza en Cristo. Esa declaración debe seguir marcando nuestra vida diaria. El bautismo es un acto de fe que confirma públicamente nuestra confianza en Cristo. Jesús nos llama a creer y a obedecer, y el bautismo es parte de esa obediencia. Jesús nos llama a creer y a obedecer, y el bautismo es parte de esa obediencia. El que cree en mí debe guardar mis mandamientos. Dice Cristo, el que cree en mí debe guardar mis mandamientos. De modo que es un mandamiento de Jesús que tenemos que guardar. Aplicación para hoy. Reafirma hoy tu fe en Cristo. Recuerda que tu bautismo fue, en el caso de que ya tú hayas sido bautizado, fue un acto de confianza, no una tradición. Permite que esa misma fe que te llevó a obedecer, entonces te impulse a obedecer hoy. Esa fe que te llevó a obedecer en el bautismo, al bautizarte, debe impulsarte a obedecer hoy en todas aquellas otras demandas que el Señor tiene para nosotros como creyentes, que ya nos hemos comprometido públicamente al bautizarnos y que tenemos que seguir dando testimonio público de nuestra fe al vivir una conducta adecuada conforme al Evangelio, al dar testimonio a la gente que nos rodea de que somos cristianos, conducirnos y comportarnos de forma coherente con el Evangelio que predicamos y el Evangelio que creemos. Y en caso de que en nuestra frágil humanidad cometamos errores, pequemos, nos desviemos, fallemos, ser guiados por el Espíritu Santo a un arrepentimiento genuino. Pero todo eso tiene que ver con el testimonio público de nuestra fe. Vive con la seguridad de que Jesús sostiene tu vida y cumple sus promesas. Tu bautismo fue el inicio de un camino de fe. Continúa caminando con la misma convicción. El bautismo es el inicio de un camino de fe y debemos continuar caminando con esa misma convicción. Preguntas para hoy y termino. ¿Estoy viviendo hoy con la misma fe y entrega con que me bauticé? ¿Estoy viviendo hoy con la misma fe y entrega con que me bauticé?
¿Qué áreas de mi vida necesitan alinearse nuevamente con mi decisión de seguir a Cristo? ¿Qué áreas de mi vida necesitan alinearse nuevamente con mi decisión de seguir a Cristo? ¿Cómo puedo expresar mi fe de manera visible y valiente en mi vida diaria? ¿Cómo puedo expresar mi fe de manera visible y valiente en mi vida diaria? Todo buen creyente que cree en Cristo Jesús debe encontrar manera de expresar su fe de manera visible y valiente todos los días. No se vale ser cristiano de la secreta, de la puerta de tu casa para adentro, sin congregarte, sin unirte a la comunidad de fe de los creyentes, sin ser parte del cumplimiento de la misión de la iglesia. No se puede ser creyente así. Ahí está la parte para compartir en grupo, como familia o como pequeño grupo de células, si así quisieran compartirlo, de modo que ahí está la parte para compartir en grupo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar para despedir este tiempo. Dios y eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que toman tiempo, Señor, para compartir este aprendizaje de tu palabra. Bendícenos y permite que seamos siempre guiados a la obediencia a ti, Señor, y a fortalecer nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde y hasta mañana si Dios lo permite.